Hola mis amigos y compañeros de lectura de la Biblia, la palabra de Dios. En esta ocasión nos corresponde el capítulo número 26. Vamos a leer el capítulo número 26. Estamos leyendo de esta Biblia Reina Valera 60 y a veces he utilizado alguna otra versión, pero esta es la principal que utilizo. En el capítulo número 26 tenemos los últimos días que el Señor estuvo con sus discípulos antes de ser crucificado. Les estaba anunciando, ya desde antes les había estado anunciando que Él iba a morir y ellos no lo podían procesar en su mente, como tú y yo algunas cosas no hemos podido procesarla en nuestras cabecitas por mucho tiempo, pero llega un momento en que bendito Dios, y llega la luz y dice uno, aleluya, gracias Dios, porque todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios, y lo comprobamos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, porque esto que sucede, esto que vemos, por muy malo que parezca, tiene propósitos de Dios, como lo tuvo la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a leer en el capítulo número 26 cómo Jesús anuncia su muerte y cómo va preparando los corazones de los discípulos. Un detalle interesante que me faltaría tiempo y recursos para poder explicar mejor fue qué sucedió en cada día. Hay una idea tradicional, la tradición dice qué fue lo que sucedió en cada día, ¿verdad? Y algunos no están muy de acuerdo, por ejemplo, porque cuando el Señor habla acerca de 3 días y 3 noches que estaría en la tumba, algunos dicen, bueno, no hay de viernes a domingo, no hay 3 días y 3 noches de 24 horas, claro, ¿verdad? Y bueno, sin embargo, quiero decirles que sí hay algunas explicaciones bastante razonables que pueden ayudarnos para aquellos que tienen esa curiosidad, ese interés de poder calcular exactamente 3 días y 3 noches. Yo me he encontrado eruditos que han dado una serie de explicaciones de lo que sucedió el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. El domingo fue el de la entrada triunfal, ¿verdad? Previo el sábado, al viernes de su crucifixión. Bueno, así que vamos a continuar con el capítulo número 20 y dice 26. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Entonces, hasta ahí está ese diálogo con los discípulos, y enseguida dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo, los líderes religiosos, pero también líderes económicos, líderes políticos, líderes judiciales, eran los jueces, eran los magistrados, tenían el control de la policía, etcétera, etcétera, y estaban en contra completamente de la enseñanza del Señor Jesús, porque Él no actuaba conforme a lo que ellos esperaban, y a favor de ellos. Así que fue un choque tremendo que pudimos leer en los últimos capítulos de manera especial, y dice que ellos se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Les preocupaba mucho el alboroto. Estando Jesús en Betania, donde estaba la casa de Lázaro, de Marta y María, muy cerquita de Jerusalén, ¿verdad? En casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado en la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. En otro evangelio se habla de que Judas de manera especial dijo esto. Aquí Mateo no menciona directamente a Judas, sino a los apóstoles. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Nuevamente, preparando para su muerte. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella.
Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Triste, porque dentro de la mente de Judas yo puedo imaginarme que no encajaba el mensaje de Jesús. Lo había estado escuchando y no encajaba, no logró asimilarlo y tomó la decisión, por producto de la codicia, de vender al Señor, de venderlo. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Judas, engañado por el diablo, pensando mal, tomó decisiones malas. Y eso lo llevó hasta la muerte, de suicidio. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Recuerden que la Pascua era el recordatorio de la salida de Egipto, ¿verdad? Esa era la fiesta de la liberación de Egipto. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Sí, no sabía bien lo que había en el corazón de Judas y sus decisiones. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, cada uno de ellos: ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Wow. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Wow. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Todos le dijeron, y Judas. Y le dijo: tú lo has dicho. ¿Y cómo el Señor, tratando de que Judas recapacitara? Tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El Señor les está hablando, les está diciendo a todos, inclusive a Judas, y antes había estado enseñándole a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, ¿verdad? Que lo iban a entregar a Pilatos para ser crucificado, enseñando el Señor, mostrando amor y misericordia para con ellos, pero cada quien toma sus decisiones. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí en esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. 3 veces. Y no sabía, conocía lo que iba a hacer Pedro esa misma noche, ¿verdad? El Señor sabe todo, ¿verdad? Y aún a pesar de que sabe todo, y porque sabe todo, Él hizo lo que hizo, dijo lo que dijo, y les enseñaba. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y el Señor ya no dijo más cosas al respecto. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velad conmigo, oren conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Desde un principio, el Hijo sometido al Padre y el Espíritu Santo estando presente ahí también. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y le dice a Pedro:
Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hay que orar para poder controlar, sujetar los deseos de la carne, ¿verdad? Orar y a veces inclusive hasta ayunar también puede servir. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez, los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras, la misma oración. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Hablando de Judas. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Estaba oscuro, no había tanta luz como existe hoy en día, y bueno, en medio de la oscuridad los rostros no se aprecian bien, y bueno, la señal era esa. Terrible cosa. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Y algunos piensan: bueno, ¿y por qué le quitó la oreja? Bueno, era una manera de descalificar a un posible candidato como sacerdote. Y como era sobrino o pariente del sumo sacerdote, era un aspirante a sacerdocio y no podían tener ninguna ninguna cortada, una cicatriz o algo. Se tenían que estar limpios completamente y naturales, ¿verdad? Así como los corderos debían de ser sacrificados, ¿verdad? Con una impecabilidad física, así también ellos. Así que cortarle la cabeza, pues era descalificarlo completamente para el sacerdocio, ¿verdad? Bien, ¿dónde me animé mucho que tanto que me perdí en dónde está eso? Así que permítanme tantito. Y aquí está. Se acercó a Jesús, le besó, amigo, y extendiendo la mano sacó su espada. Y verso 52. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles que me pudieran defender? ¡Wow! Tremendo. De veras que los discípulos y aún nosotros mismos podemos tener la mala idea de que Jesús venía para establecer un reino poderoso, ¿verdad? Tomando al pueblo de judío como ese pueblo que va a imponerse sobre todas las naciones de todo el mundo. Y bueno, no era así. Estaban y estábamos equivocados, ¿verdad? Los que hemos pensado eso de alguna manera. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. El Señor siempre ha pegado a el cumplimiento de las escrituras. Por supuesto que los judíos hasta en la actualidad interpretan el Antiguo Testamento y a los profetas de una manera muy diferente. Ejemplo, Isaías 53, que habla del siervo sufriente. Ellos dicen que hablan del pueblo, pero no dicen que hablan de Jesucristo, del Mesías, ¿verdad? Bien, verso 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pero Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Inclusive habían pagado a gente para que testificaran mal. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti?
Pero Jesús callaba, guardaba silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Te conjuro por el Dios viviente. Y entonces Jesús le dice, ante esta exigencia, le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El Señor no había respondido de esta manera antes, porque le habían preguntado: ¿eres tú? Dinos. Pero cuando el sumo sacerdote le dice: te conjuro por el Dios viviente, el Señor entonces responde de esta forma de pedirlo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¡qué blasfema hemos escuchado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Burlándose de él. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada, diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices, mujer. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco a tal hombre, con juramento. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Terrible, terrible experiencia esta de Pedro, pero que por su corazón arrepentido recibió el perdón de sus pecados y él tuvo un liderazgo increíble que lo que podemos leer en los primeros capítulos de Hechos. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Mis mejores deseos para ti, que ante los pecados y los errores que has cometido puedas tú llorar y pedir perdón y clamar al Dios de los cielos, que te ama y que quiere caminar contigo el resto de tu vida. Que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti. Hasta la próxima. Saludos.